En el mundo del cine de los años 90, Seven, dirigida por David Fincher, destacó como una obra maestra del thriller psicológico. Estrenada en 1995, la película marcó un punto de inflexión en el género gracias a su atmósfera sombría, su narrativa visceral y su profundo cuestionamiento de la naturaleza humana. Protagonizada por Brad Pitt, Morgan Freeman y Kevin Spacey, Seven no es simplemente un relato sobre la persecución de un asesino en serie, es un análisis penetrante de la decadencia moral y espiritual de la sociedad moderna. La película comienza con el detective William Somerset, Morgan Freeman, un hombre experimentado y a punto de jubilarse, que está cansado de la corrupción y la violencia que impregnan su entorno. Somerset es forzado a trabajar en su última semana con un compañero más joven, impulsivo y arrogante, el detective David Mills, Brad Pitt, recién llegado a la ciudad con su esposa Tracy, Gwyneth Paltrow. El caso que enfrentan es el hallazgo de un asesino meticuloso y obsesionado con los 7 pecados capitales: gula, avaricia, pereza, lujuria, soberbia, envidia e ira. Cada crimen es un mensaje moral y un castigo simbólico para sus víctimas, quienes representan lo que el asesino John Doe, Kevin Spacey, considera los peores excesos de la humanidad. A medida que los detectives investigan cada escena del crimen, quedan atrapados en un juego psicológico diseñado por Doe. La narrativa avanza hacia un clímax inolvidable que desafía las convenciones del género y redefine las expectativas del espectador sobre la justicia y el castigo. Desde el primer fotograma, Seven sumerge al espectador en un entorno urbano decadente y opresivo. La ciudad donde ocurre la trama nunca se nombra, pero se siente como un personaje en sí misma, lluviosa, sucia, caótica y desprovista de esperanza. Fincher utiliza esta ambientación para reflejar el estado mental de los personajes y la degradación moral que el asesino intenta exponer. La iluminación tenue, los tonos grises y la constante lluvia no son simples elecciones estéticas, sino también narrativas que refuerzan el tema central, la lucha por encontrar sentido en un mundo roto. El trabajo de cámara y la banda sonora inquietante de Howard Shore contribuyen a crear una atmósfera que no solo asusta, sino que deja una sensación de pesadez emocional. El corazón de Seven radica en sus personajes principales y el contraste entre ellos. Somerset es un hombre cansado, pesimista y filosófico que ha visto demasiadas atrocidades en su carrera como para creer en la posibilidad de redención. Su enfoque es metódico y cerebral, en marcado contraste con Mills, quien es impulsivo, emocional y optimista, creyendo en el poder de la acción para cambiar el mundo. La relación entre ambos detectives evoluciona a lo largo de la película, pasando de la fricción inicial a una compleja camaradería. Somerset intenta enseñar a Mills sobre los peligros de su enfoque impulsivo, mientras que Mills desafía a Somerset a no rendirse ante el cinismo absoluto. Por otro lado, el asesino, John Doe, es la antítesis de ambos. A pesar de sus actos horrendos, Doe se percibe a sí mismo como un agente de moralidad, un juez autoerigido que castiga los pecados de la humanidad para enviar un mensaje. Su calma inquietante y su lógica retorcida lo convierten en un villano aterrador que parece estar siempre un paso por delante.
El desenlace de Seven es una de las secuencias más impactantes y debatidas en la historia del cine. Después de entregarse voluntariamente, John Doe lleva a los detectives a un desierto donde revela su plan final. En una de las escenas más memorables, una caja es entregada a Somerset que contiene la cabeza decapitada de Tracy, la esposa de Mills. Este giro, que representa el pecado de la envidia de Doe hacia la vida familiar de Mills, pone en marcha la última pieza del rompecabezas. Mills, consumido por la ira, ejecuta a Doe, completando el ciclo de los 7 pecados capitales. Este desenlace no solo desafía las expectativas del espectador, sino que plantea preguntas éticas complejas sobre la justicia, la venganza y el sacrificio personal. No. Seven. En su núcleo, Seven es una exploración de la moralidad, el pecado y la justicia. Cada crimen cometido por Doe es una crítica a la hipocresía y la apatía de la sociedad, pero también pone en relieve la fragilidad humana frente a los vicios. El filme también plantea cuestiones sobre el equilibrio entre la razón y la emoción, ejemplificado en los conflictos entre Somerset y Mills. Somerset representa la sabiduría y el pragmatismo, pero también la resignación. Mills, por su parte, encarna la pasión y el idealismo, pero su falta de control emocional lo convierte en una víctima del plan de Doe. Finalmente, Seven subraya la naturaleza cíclica del mal. Aunque Doe es eliminado, sus crímenes dejan una marca imborrable en quienes los presenciaron, especialmente en Mills, quien pierde todo lo que amaba. Desde su estreno, Seven ha sido aclamada como un hito del cine de suspense. Su valentía al abordar temas oscuros y su negativa a ofrecer un final feliz lo distinguen de otras películas de su época. Además, consolidó a David Fincher como uno de los cineastas más influyentes de su generación, gracias a su habilidad para crear atmósferas inmersivas y personajes complejos. El guión de Andrew Kevin Walker, inspirado en sus propias experiencias viviendo en Nueva York, es un testimonio de cómo el cine puede explorar las partes más sombrías de la condición humana. Seven no solo entretiene, sino que también obliga al espectador a reflexionar sobre el mundo que lo rodea y su propia capacidad para hacer el bien y el mal. El impactante desenlace con la caja y la muerte de Tracy estuvo a punto de ser cambiado. Los ejecutivos del estudio querían un final menos oscuro y discutieron la posibilidad de reescribirlo. Sin embargo, Brad Pitt y David Fincher insistieron en mantenerlo, argumentando que era esencial para la integridad de la historia. El guión original llegó por accidente a David Fincher con el desenlace más oscuro, el de la caja. Cuando el estudio intentó enviarle una versión más ligera, Fincher ya estaba comprometido con el proyecto y enamorado del final original. Kevin Spacey, quien interpreta a John Doe, no fue promocionado como parte del elenco antes del estreno. Su nombre no aparece en los créditos iniciales ni en el material publicitario, lo que hizo que su aparición fuera una gran sorpresa para los espectadores. Los diarios de John Doe que aparecen en la película no fueron solo accesorios, eran textos escritos a mano, creados especialmente para el filme. Tomó meses completarlos y costaron cerca de $15,000. Este nivel de detalle ayudó a profundizar el perfil psicológico del personaje.
La lluvia perpetua en la película no fue casualidad. David Fincher quería que el ambiente reflejara el estado emocional de los personajes y la sensación de pesadez y desesperanza en la historia. También permitió que las locaciones urbanas se vieran aún más sucias y sombrías. La icónica escena donde Somerset detiene a Mills para que no dispare a John Doe en el final incluye una improvisación. Freeman, mientras recitaba su diálogo, extendió la mano hacia Mills como un gesto desesperado, un detalle que no estaba planeado, pero que añadió una carga emocional crucial al momento. En una versión temprana, el guión incluía un desenlace donde Somerset mataba a John Doe en lugar de Mills. Sin embargo, este final fue descartado porque los realizadores sintieron que desvirtuaba el mensaje sobre la ira y las consecuencias de ceder al pecado. Seven no es una película fácil de ver, pero es precisamente esa incomodidad la que la hace inolvidable. A través de su narrativa oscura y sus temas provocativos, logra trascender el género del thriller para convertirse en un análisis profundo de la decadencia moral y espiritual de la sociedad actual. Con su final impactante y sus personajes inolvidables, Seven deja una pregunta abierta que resuena mucho después de que terminan los créditos. ¿Qué significa realmente ser justo en un mundo lleno de pecado? Aquí te dejo más contenido. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. There's blood. You make